Dios les bendiga. Bueno, vamos a hacer una oración, ¿sí? Para comenzar. Hoy quiero hablar sobre ahora sí, las características de una ayuda. Bueno, vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia. Señor, te damos gracias por esta tarde, este momento que nos das, Señor, para buscarte. Bendito Dios, para invocar tu nombre, Señor. Te damos gracias a ti por darnos a tu espíritu, Señor, por darnos esa salvación tan preciosa, Señor, que nos ha dado, que en eso nos has dado absolutamente todo, Señor. Te doy gracias por tu Hijo Jesús. Bendito Dios, que en Él tenemos acceso hasta el mismo trono de la gracia, Señor, y que Padre Celestial, en ti está unido, Señor, el cielo y la tierra, Señor, y hoy rogamos, Padre, que eso, Señor, que está en ti, que está en los cielos, Señor, se pueda manifestar este día, Señor, en tu pueblo. Bendito Dios, en cada uno de mis hermanos que está en este lugar, Señor, y que vamos a recibir tu palabra, Señor. Háblanos, bendito Dios, danos entendimiento, Señor, por amor a tu santo nombre, Padre. Ayúdanos a retener todo, Señor, lo que tú quieres que guardemos en nuestro espíritu, todas aquellas cosas que, Señor, serán y son una herramienta para nuestra vida, Señor, en este caminar. Te damos gracias y te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos ahí a Filipenses, capítulo 2. Vamos a hablar acerca de las características de una ayuda. Obviamente aquí está como resumido, ¿verdad? Si ustedes se han dado cuenta, pues ha sido pues muchas enseñanzas. Se me hace que este ha sido el módulo más largo, ¿no? Desde enero, yo creo, ¿verdad? Más o menos. Entonces ya tenemos rato. Sí, bueno, si se fijan, los que han estado más constantes, pues se ha hablado, todo se ha enfocado más a la formación, ¿verdad? A cómo debe estar principalmente pues el pastorado, el liderazgo, para que se puedan dar las ayudas en la iglesia. Sí, la formación del carácter y bueno, todo lo que se ha dicho, ¿verdad? Acerca de cómo Dios forma el carácter del pastor principalmente. Obviamente a todos, ¿verdad? Todo el que aspira a servir a Dios pues va a ser formado así. Somos formados por las pruebas, somos formados por la enseñanza, ¿sí? Todas esas cosas nos van formando. La importancia de servir en la visión o de estar trabajando en ella. Si no trabajamos en la visión, pues no necesitamos ayudas, O sea, yo necesito estar trabajando en lo que se me encomendó para que Dios me pueda dar ayudas. Acuérdense, Adán, a él no se le dio a Eva, sino hasta que estaba trabajando. Sí, ya cuando Dios vio que él necesitaba una ayuda, pues entonces se la dio. Pero eso no se da si no estamos sirviendo en la visión. Amén. Entonces todas esas cosas pues son las que se estuvieron bien. Los principios, sí, que es parte de la formación por la palabra, sí, entre otras cosas. La autoridad para edificar, los enemigos contra la visión. Todo eso tiene que ver principalmente con el pastorado, sí. Si todo eso se está dando, que no es como A, B y C, ¿verdad? Esto es como lo teórico, vamos, pero ya en el caminar pues se aprende muchas cosas más. Cuando estas cosas se están dando, pues entonces Dios nos va a levantar ayudas dentro de la iglesia, ¿sí? Y esto me hace entender que esto no es cualquier cosa, ¿verdad? Por un lado, y por otro lado, que esto requiere pues formación, ¿sí? Para que se puedan dar todo esto. Principalmente, ¿verdad? A manera de resumen, pues podemos decir, la iglesia tiene que madurar para que se puedan dar ayudas, ¿sí? Obviamente en ese madurar pues entran almas nuevas, ¿verdad? Donde las ayudas se requieren ahí, ¿sí? Y es donde crece el trabajo dentro de la iglesia. Amén. Entonces la iglesia en sí es un centro de restauración, ¿sí? Que entre muchas cosas su función pues es salvar almas, para restaurarlas, ¿sí? Como ya hemos dicho, capacitarlas y enviarlas. Entonces nuestra función como iglesia pues en sí es esa. Si nosotros no cumplimos eso, pues no estamos haciendo nuestra función, ¿sí? Entonces, a medida que se está dando ese trabajo y se está alcanzando esa visión, o se está trabajando en ella, pues Dios va a ver la necesidad que tenemos o que tiene la iglesia de ayudas, ¿sí? Porque esto
pues es algo muy necesario. Bueno, entonces ahí en Filipenses, que es donde estamos, Filipenses 2:25 al 30, nos habla de una de esas ayudas. Que esta era una ayuda extremadamente importante para el ministerio de Pablo, ¿sí? Esto lo podemos complementar con Hechos 7, donde da las características o los requisitos para los que iban a ser diáconos o ayudas, ¿sí? Si se fijan, los apóstoles están trabajando, ¿sí? Cuando Dios dice, bueno, ahora ellos necesitan ayudas, ¿verdad? Y se levantan los 7 diáconos. Igual Moisés estaba trabajando, pero era mucha la carga, y entonces Dios le dice, bueno, a través de su suegro, sí, tienes que levantar ayudas, y ya después ahí Dios le respalda eso y ya le dice lo que tenía que hacer, sí. Y entre eso me parece que es cuando los reúne, a los 70 eran, ¿verdad? Ora por ellos y empiezan a profetizar, ¿no? Y del mismo espíritu que tiene Moisés le es transmitido a estos hombres. Pero bueno, entonces Filipenses 2:25, ahí vamos a ver las características de las que habla de esta ayuda, que era Epafrodito. Bueno, dice así en el 25, dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Son 5 cosas, y aquí esa es la primera, y ahorita la vamos a ir viendo. Mi hermano será la primera, colaborador, 2, 3, compañero de milicia, 4, vuestro mensajero, y 5, ministrador de mis necesidades. Esas son las funciones o características de Epafrodito, ¿sí? Era lo que él hacía, pero de él se sigue hablando más. Y quiero que vea, a lo mejor a nuestro criterio está muy exagerado, ¿sí? Cómo es Epafrodito para cumplir esa función, ¿sí? Pero es impresionante porque así debería de ser una ayuda. Dice, porque, versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió. Dice, porque habías oído que había enfermado. Esto, él se enfermó cuando se le comisionó para que llevara una ofrenda. Creo que ahí lo dice más abajo, al apóstol Pablo. Sí, en ese trayecto pues se enferma, sí, y él se empieza a doler, no por su condición, se duele porque los hermanos se preocuparon por él. Sí, y por eso dice eso ahí. Pues en verdad estuvo enfermo, fíjense, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Fíjese lo que dice: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. O sea, se arriesgó la vida nada más para llevar una ofrenda, ¿sí? O para suplir una necesidad que había en Pablo. Amén. Que bueno, la iglesia la estaba supliendo, y este hombre fue el enviado para eso. Bueno, entonces poco a poquito lo vamos a ir entendiendo. Bueno, entonces cuando la Biblia nos habla de ayudas que se enfoca al ministerio, no es solamente a aquellos que se les encomienda una tarea, ¿sí? ¿Cómo lo puedo explicar? Así lo entiendo, para ver si lo podemos entender un poquito más claro. Hay gente que son servidores, ¿sí? Hay gente que son ayudas, ¿sí? Y hay gente obviamente que son los pastores. Entonces esos servidores son gente que tiene mucha disposición, ¿sí? Y que se le puede encomendar algo, ¿sí? No quiero que lo vean como un sentido de menosprecio, porque no es esa la intención, ¿verdad? No sé, algo más sencillo, vamos, ¿sí? Pero que obviamente es parte del servicio, ¿sí? Gente que tiene disposición, gente que es constante, ¿sí? Pero que no necesariamente está suma o muy formada, ¿sí? O sea, en el carácter, la mentalidad, todo lo que ya hemos dicho, ¿verdad? Pero que usted los ve constante y los ve pues que están ahí, ¿sí? Y aparte con disposición. Entonces usted puede decir, ¿sabes qué? Échame la mano con el agua, tú ayúdame a cambiar el agua, ¿sí? ¿Me explico? O sea, por eso le digo, no lo estoy diciendo en un tono de menosprecio, ¿sí? Nada más para más o menos entender. Entonces ellos vienen a ser como servidores, ¿sí? Ese es como ese grupito de gente que usted sabe que cuando haya una necesidad es a los primeros que los va a buscar, ¿sí? Porque es gente que no se va a negar,
Sí, y es gente que está a la disposición a lo que sea en cuanto a trabajo, ¿verdad? ¿Sí está claro? Pero hay otro grupo, que esos son a los que yo llamo las ayudas o el liderazgo, ¿sí? O sea, en ese sentido, pues los dos son ayudas, ¿verdad? Pero en cuanto a responsabilidades, ¿sí? Al otro grupito, ¿sí? Que esas vienen a ser las ayudas, lo digo así, lo entiendo, ¿eh? Y este grupo es al que sí se le encomienda una responsabilidad mayor, ¿sí? Estos vienen a ser los líderes, ¿sí? Estos son a los que sí requieren formación, no nada más buenas intenciones, ¿sí? No nada más deseos de hacer algo. Estos ya requieren formación, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a ver aquí. Acuérdense de los 7 diáconos, lo que se pide, ¿sí? O las características que dan los apóstoles o los requisitos para que ellos puedan ser, se les puede encomendar una responsabilidad mayor, que era servir en las mesas. O sea, ellos no nada más llegaban y dejaban la despensa, ¿sí? Ellos llegaban a atender la necesidad, las dudas. Ellos oraban por la gente de los mismos hermanos que estaban creciendo, ¿sí me entiendes? O sea, no nada más agarran la despensa y tengan, aquí está la distribución de parte de los apóstoles, ¿sí? O lo que se ha recogido en la iglesia, aquí le manda el apóstol Pedro. No, ¿sí? Había cosas que los apóstoles no podían hacer porque era mucho el trabajo. Entonces a ellos se les encomendaba, ¿sabes qué? Tú vas a ir a la casa de fulano de tal y ahí te va a recibir toda su familia, quiero que ores por ellos, les vas a ministrar esto y aquello porque están pasando por una situación, hay un problema en ese matrimonio, pero tú les vas a dar consejería. ¿Eso se le encomendaría a cualquiera? Pues no, ¿sí? Tiene que tener la sabiduría para dar un consejo y tiene que tener el testimonio para que ese consejo lleve respaldo. ¿Sí me explico? Entonces, en ese punto de responsabilidad requiere más formación. Esa es una ayuda. ¿Sí está claro? Le digo, ¿verdad? Los demás obviamente son ayuda, ¿sí? Es cuando uno ve necesidad y es en los primeros que uno piensa. Sí, por ejemplo, uno le dice a un grupito así ahí en la iglesia, cuando haya una necesidad, pues ustedes van a ser los primeros que yo piense, ¿verdad? Y así es, ¿verdad? Hay algo en la iglesia y es a los que uno se le acerca, ¿sí? Yo sé que hay más gente que tiene disposición, pero esa es la gente que uno tiene esa libertad de decir, ¿sabes qué? Ayúdame en esto, ¿sí? Y le entran, ¿verdad? Y también puede ser con los líderes, no pasa nada, pero ellos tienen otra responsabilidad, ¿sí? Entonces fíjense, por ejemplo, Felipe, ¿sí? Cuando va y predica en Samaria, vean la dimensión de gloria que él traía, ¿sí? Toda Samaria fue alcanzada a través de él, ¿sí? Entonces ese peso que cargó, ¿sí? Porque fue una gloria de Dios, no lo podía llevar cualquiera. Por eso el apóstol Pedro dice, bueno, que sean de buen testimonio, ¿sí? Que sean llenos de fe, que sean llenos del Espíritu Santo y que sean llenos de sabiduría. A esto sí les vamos a encomendar, amén. Pero a lo mejor al otro grupo pues no necesariamente tiene que tener todo esto, ¿sí? Nada más, bueno, son parte de nosotros y tiene mucha disposición y son cosas que puede hacer. ¿Sí me entiende esa diferencia? Así lo veo yo, ¿verdad? No estoy diciendo ahí está en la Biblia y así lo explica, pero así lo puedo entender, ¿sí? Como ese grupito, ¿verdad? Por eso uno sabe, si lo queremos ver bíblicamente, pues hay siervos y hay hijos, ¿verdad? Y pues obviamente los padres que vienen a ser las autoridades espirituales. Entonces esos servidores o siervos, ¿sí? No en un sentido de menosprecio, no son sus criados, ¿verdad? Como a veces se ha oído de pastores que manipulan así, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues vamos a la casa para que me barras, me trapiés, me esto y lo otro, para que lo hagas para Dios. Sí, no, o sea, no por decir siervos, son esclavos. ¿Sí me explico? O sea, esa es falta de formación de parte del otro, ¿sí? Que no debe ser así. Entonces, ¿sí está claro esa diferencia? Si por ejemplo Abraham, cuando va a sacrificar a Isaac, iban siervos, ¿sí? Iba su hijo y también iba a él como padre. Entonces hay servidores, sí, que son que también son ayudas, como que las más inmediatas, ¿verdad? Y hay hijos, que estos vienen a ser todo lo que menciona aquí de Epafrodito, los que captan la visión, muchas cosas que hay ahí. Bueno, esas 5 características que vamos a explicar.
¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? ¿O sí me estoy explicando? Bueno, entonces uno tiene que estar interesado por crecer para que se den hijos, no nada más siervos. ¿Sí me explico? Porque los siervos sí se pueden ir y los hijos no. ¿Sí? Eso dice la Biblia, ¿sí? Que el siervo no permanece, pero el hijo sí. Amén. Entonces el hijo es la reproducción de la visión en una persona, ¿sí? Ese es un hijo, amén, entre otras cosas, ¿verdad? Bueno, entonces dice la Biblia que el hijo permanece para siempre en casa, ¿sí? Alguien donde la visión de Dios, la palabra que recibimos aquí, se está reproduciendo en él, ¿sí? Uno puede decir ahí con mucha seguridad, yo sé que va a crecer. Decía yo el domingo en la iglesia, ahí mismo en Filipenses, pero en los primeros versículos, el apóstol Pablo también dice, ¿sí? Ustedes han estado en esta comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora, ¿sí? O sea, ustedes han creído, se han unido al mismo mensaje que el que yo traigo, ¿sí? Diría el apóstol Pablo, ¿verdad? Al mensaje que yo traigo, ustedes lo creyeron y estamos unidos en esto, ¿sí? Desde el primer día que se les evangelizó, que se entiende que fue cuando le predicaron al carcelero, ¿sí? Desde ese día hasta ahorita, o sea, hasta el momento en que yo estoy ahorita preso, porque esa carta se escribió en la cárcel, hasta este momento ustedes siguen creyendo. Y fíjense, Pablo dice ahí, luego en el siguiente versículo, por eso estoy persuadido, ¿sí? De que Dios perfeccionará su obra en ustedes. Si a veces uno se agarra ese versículo, ¿verdad? Y se le olvida la condición de arriba, ¿sí? Él va a perfeccionar su obra en mí si yo estoy unido al mensaje. Amén. No sé, yo creo que como pastor eso uno lo entiende un poquito más. Cuando uno ve que alguien crea el mensaje, cuando es de Dios obviamente, uno sabe que esa persona va a ser restaurado, ¿sí? Y yo decía en la iglesia, con todos los errores que traiga esa persona, todos los demonios que traiga metidos, todas las heridas, todo lo peor que pueda traer del mundo, nada más por creer al mensaje, ¿sí? Uno está convencido que si permanece creyendo, pues eso es desde el principio hasta ahora, ¿sí? Yo sé, y uno puede estar seguro, si el mensaje es de Dios, ¿verdad? Persuadido, como decía Pablo, de que Dios perfeccionará su obra, o sea, la va a terminar. Entonces aquí la cosa se pone complicada cuando uno ve trabas al mensaje, ¿sí? Cuando no ve esa comunión o común unión, ¿sí? No ve esa unidad al mensaje, cuando el mensaje es de Dios otra vez, ¿sí? Cuando uno no ve eso, entonces es donde entra la preocupación y uno dice, no va a crecer, no va a avanzar, ¿sí? Y toda la vida que trae, toda por sin ningún lado, no va a avanzar, no va a avanzar. Entonces ahí uno entiende que no es tanto la perfección con la que uno llegue, porque pues nadie la traemos, ¿verdad? Entonces aquí lo principal es creer a la palabra y eso es lo que nos saca. Amén. Acuérdese lo que es creer, ¿sí? Es hacerlo. Bueno, entonces eso le da una seguridad a Pablo. Bueno, lo que está diciendo ahí en el 3 o el 5 por ahí, del 1, ¿sí? En Filipenses. Eso le daba a él la seguridad. Yo sé que nada más porque creyeron y han permanecido en unidad de este evangelio que yo les traje, yo sé, estoy seguro que Dios los va a perfeccionar, ¿sí? Y bueno, les digo, como pastor, uno sí lo entiende eso, ¿sí? Porque sí sientes, no sientes preocupación. Al contrario, uno dice, va a salir, nada más necesita enseñanza, ¿sí? Porque lo cree, porque rápido lo toma. Pero cuando se ve esos semblantes duros, ¿sí? Esos, ¿cómo se llaman? Argumentos que brincan cuando escucha una predicación, cuando se les da un consejo y ¡pum! Brinca el argumento, ¿verdad? No, es que esto, y no, es que por esto, ¿sí? Y mientras estén esos argumentos, entra la preocupación en un verdadero pastor, porque va a decir, no va a ser perfeccionado, ¿sí? Y si no es perfeccionado, no va a poder aspirar, ¿sí? A ser un ministro o un servidor. Amén. Entonces sí está claro, pues, sí, en ese sentido, por eso lo puedo decir así, ¿verdad? Entonces hay siervos, hay hijos y hay los padres o pastores, hablando espiritualmente, ¿verdad? Bueno, entonces cuando la Biblia habla de así, del ministerio o las ayudas en el ministerio, estamos hablando de hijos, ¿sí? Y eso lo vamos a ir entendiendo, o yo espero y se haya entendido con todos los 6 meses de este módulo.
¿verdad? Bueno, entonces es aquellos que se les encomienda una responsabilidad para la edificación de la iglesia. Imagínense quién iba a poder con ese peso de broncota o de responsabilidad de evangelizar Samaria, ¿sí? Donde metieron, o Dios metió a Felipe, un diácono, no era un apóstol, ni era el pastor, era un líder de la iglesia, ¿sí? Dios lo metió para guerrear contra un brujo que estaba sobre toda una ciudad. O sea, estaba pesado Felipe. Amén. O sea, la mano de Dios que estaba sobre él, o el peso de gloria que tenía, era muy grande. Eran 12 mantos que se le pusieron, ¿sí? Entonces imagínense qué grande responsabilidad demandaba una gloria así, que llegara a una ciudad y cambiarla con el evangelio, ¿sí? Entonces por eso cuando ya hablamos de ayudas, hablamos de otra cosa, ¿sí? Gente que se está dejando formar. Amén. Muy bien. Bueno, entonces por eso es extremadamente necesario que la iglesia vaya creciendo o vaya siendo edificada. Lo que se habló la semana pasada, creo, ¿no? Que la sabiduría, ¿sí? La iglesia tenemos que ser edificados. Por eso, si no crecemos como pueblo de Dios, un crecimiento interno o espiritual, no se pueden dar columnas, no se pueden dar, ¿sí? Si pasan los años y seguimos siendo niños, no se pueden dar columnas. Amén. Se puede haber gente, pero créame que van a provocar muchos problemas, ¿sí? Porque son personas que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan a un conocimiento. Y ese falta de conocimiento, pues los priva de sabiduría, ¿sí? Los priva de fruto. Amén. O no pueden dar el fruto. Entonces, esas ya no son ayudas. Esas pueden ser, aunque se oiga feo, hasta estorbos, ¿sí? Entonces, esto es muy peligroso. Entonces, por eso se requiere que la iglesia esté creciendo. Y mientras se da ese crecimiento, el pastor tiene mucho trabajo. Tiene que andar de aquí, de allá, y a ver cómo estás, y mensajeando, gracias a Dios por el WhatsApp, ¿sí? Y buscas y le hablas y lo visitas, y ahora una célula por aquí y otra célula por allá, para que todos vayan creciendo en la palabra. Y a medida que está trabajando así, entonces se están edificando. Y de esa misma gente, sí, de esos de las células, de esos a los que les hablan, a los que los visitan, los que están ahí en las reuniones, de ahí van a salir las ayudas, pero porque están creciendo. Amén. Entonces, si no crece, por eso Proverbios 9, la sabiduría edificó su casa, y lo hizo y labró sus 7 columnas. Sí, y después habla de enviados. Amén, que eso ya es otro nivel, ¿verdad? Pero es edificar para que se formen columnas. Las columnas son las ayudas, o sea, las que sostienen el peso de responsabilidad. Esa es una ayuda. ¿Está claro, hermanos? Entonces, quiero, y lo enfatizo para que se nos quede bien grabado: si no maduramos, no podemos ver ayudas, ¿sí? Si no crecemos como iglesia, no podemos ver ayudas en la congregación. Amén. Van a ser niños causando muchos problemas, ¿sí? Por eso no se les puede responsabilizar algo a esa dimensión. ¿Se imaginan Felipe? Si no hubiera sido un hombre lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, de buen testimonio y de fe, ¿qué hubiera hecho allá? ¿Sí? Suponiendo que el brujo se arrepintiera, ¿ustedes creen que le hubiera dado lugar al apóstol Pedro? Pues hubiera dicho: no, pues aquí yo empiezo, ya no lo necesito, ¿sí? Ya conquisté una potestad, ¿sí? Derribé un demonio de alto rango en toda Samaria. La gente me está siguiendo, se me está amontonando la gente. ¿Ya para qué quiero a los pastores? ¿Ya para qué quiero a Pedro? Ya no los necesito. Entonces, gente que no puede recibir una responsabilidad de ese calibre. ¿Sí está claro, hermanos? Esos no pueden ser ayuda. Por eso se les da esos requisitos que menciona Hechos 7. Bueno, entonces por eso agrábeselo en su mente: crecimiento, sí, madurez, formación, sí, eso es lo principal para que se puedan dar ayudas. Por eso todos estos meses fue puro formación, crecimiento, madurar, edificar, para que se dé lo que ahorita vamos a ver. Bueno, ahora sí vamos a ver pues esas características. Voy a agarrar agua,
Bueno, entonces, Filipenses, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Entonces aquí menciona 5 características. Y fíjense qué exagerado es Epafrodito, ¿verdad? Que se arriesgó la vida con tal de hacer lo que le mandaron. Sí, eso es una verdadera ayuda, es un verdadero servidor. Bueno, la primera característica que menciona, pues está en el versículo 25 y dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Epafrodito, que significa amado o hermoso, cosas así. Dice: enviaros a Epafrodito, mi hermano. Esa es la primera característica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esta? Bueno, habla de ser hermano, y esto no es pues nada ser cristiano, ¿verdad? Esto, ser hermano, se refiere a pacto, ¿sí? Hay una escritura, que eso está en Amós, donde habla acerca de Amós 1:11. Si lo quieres poner, por favor. Ahí nos habla acerca del pacto que rompió Edom o Esaú con Jacob. Entonces ellos eran hermanos, ¿sí? Pero dice ahí la Biblia que violó todo afecto natural, o sea, rompió el pacto de hermanos y lo persiguió, ¿sí? Y hay versiones que dice que lo persiguió con cuchillo para matarlo, ¿sí? Otros dicen que no tuvo compasión, ¿sí? Que debió haber tenido misericordia y no guardó la misericordia, sino que toda la vida lo persiguió para matarlo. Entonces ahí está hablando de un hermano que quebró el pacto, ¿sí? Pero aquí nos está hablando de un hermano, ¿sí? Hablando de Epafrodito. O sea, cuando la Biblia me habla de hermano, me habla de pacto, o sea, una unión. ¿Sí está claro? Entonces, ¿cómo se mantiene ese pacto? Pues ahí dice que guardó al final, perpetuamente ha guardado el rencor. Entonces, ¿cómo puedo yo? Estamos hablando de ayudas, ¿cómo es una ayuda? Bueno, una ayuda es un hermano, o sea, es alguien que está así, está casado, sí, con sus pastores, sí, esa es la realidad. Amén. Un verdadera ayuda prácticamente está casado, sí. ¿Y eso qué significa? Somos uno, sí. Es como el matrimonio, soy carne, así le dijeron a David, me parece. Somos carne tuya y hueso tuyo, sí. Eso mismo dijo Adán de Eva, su ayuda, sí. Tú eres carne de mi carne, hueso de mi hueso. O sea, estamos tan unidos, sí. Donde Pablo, pues al decirle hermano, lo hace ver igual. Es como cuando Jesús resucitó, que le dijo a las mujeres: vayan y díganle a mis hermanos, ¿sí? Que mi Padre, vuestro Padre, o sea, los está poniendo al mismo nivel, ¿sí? Entonces cuando ¿cómo puedo guardar yo ese pacto? Pues guardando mi corazón. Entonces, ¿esto qué significa? Que para que no se den las ayudas, el diablo va a buscar contaminar el corazón, ¿sí? Y eso es normal, mis hermanos. Aquí la cosa es que funciona, ¿sí? Eso es muy común, amén. Siempre el diablo, siempre busca separar. Dice el satanismo, ¿no? Divide y vencerás, ¿sí? Y pues también lo dice la Biblia, ¿sí? Un reino dividido no puede permanecer. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Bueno, es que hay cosas espirituales que a veces el diablo las entiende más, ¿sí? Que uno, amén. O las respeta más, ¿sí? Porque no le queda de otra, ¿verdad? Aunque no las quiera respetar, no le queda de otra. A él sí no le queda de otra. Pero, por ejemplo, si una autoridad viene a ser un canal, ¿sí? De bendición para mí, pues lo ideal es que yo me conecte, ¿sí? O que no rompa el lazo. Amén. Si yo mantengo ese lazo, ¿sí? Pues yo voy a ser bendecido. Amén. ¿Sí está claro eso? Entonces, ¿qué es lo que busca el diablo? Que se rompa esa unión. Y entonces aquí dice que el Señor, menciona cuatro pecados que cometió Edom o Esaú, pero el cuarto hizo que no le borrara, ¿sí? Su pecado, o sea, que le iba a dar el castigo, ¿sí? Y el cuarto pues es el peor, amén, que es el rencor. ¿Sí está claro? Entonces, ¿cómo puedo yo permanecer o fortalecer ese pacto, hermanos? Guardando el corazón, amén. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que el diablo siempre va a buscar que el corazón se contamine.
Y por eso los rocecitos, los pleitecitos, los chismecitos, ¿sí? Todas esas cosas empiezan a meterse a la mente, al corazón. Sí, créame que uno ha escuchado muchas cosas. Amén. Yo me acuerdo mucho de una escritura que está en Génesis, de la vida de José el soñador. Bueno, se dice de él que el papá lo mandó a ver o a supervisar el trabajo de sus hermanos, ¿verdad? Vas a ir a, no me acuerdo la parte, a Siquem, ¿sí? Y ahí vas a ver qué andan haciendo estos tremendos, ¿sí? Y luego vas y me traes el informe. Entonces ahí va José y ya se da cuenta que no estaban. Y bueno, José sale de un lugar llamado Hebrón. Hebrón significa pacto, ¿sí? Y él sale a Siquem. Y entonces dice la Biblia o da a entender la Biblia, que esas eran los límites de los territorios de Jacob, ¿sí? O sea, de Siquem para el otro brinco ya no era parte de sus tierras, era de Siquem para atrás, ¿sí? Entonces él llegó a las orillas, vamos a decirlo así, o a la frontera, ¿sí? Pues resulta que cuando él da el brinco, si se sale de Siquem, donde ya no eran tierras del papá, dice andando el errante, o sea, ya anda como confundido o brincando de un lado a otro, ¿sí? Dice que una voz le habló, ¿sí? Y un hombre le dijo. Fíjese que esto es muy importante, porque siempre que yo empiezo a dar brincos, o sea, donde no estoy firme, ¿sí? Donde ya sí creo, no creo, sí creo, no creo, sí vengo, no vengo, sí me entiende, eso está estar errante, estar así. O sea, no hay una estabilidad, no estás bien arraigado. A veces crees, a veces no, a veces sí son tus pastores, a veces no, a veces tu iglesia, a veces ya no. Bueno, eso es andar errante. Cuando alguien ya anda así, siempre va a haber una voz que le va a decir: no están aquí, tus hermanos están en Dotán. No me acuerdo qué significa Dotán, pero me parece que algo tiene que ver con sequedad. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que después de estar en Hebrón o en el pacto, lo empezaron a alejar. Lo alejaron, ¿sí? Y ahí fue donde le quitaron la túnica de colores. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere el diablo? Bueno, que estos se separen, se alejen del pacto o de Hebrón, que rompan la alianza, ¿sí? Porque al romper esa alianza, ¿sí? Esa persona no sabe o no se da cuenta que ya brincó los límites, o sea, ya no está dentro de esa cobertura, ¿sí? Y por romper esa unión con ellos, cuando estamos hablando de un Jacob, ¿sí? O un buen patriarca, un heredero, pues, o un buen pastor, vamos, pero rompió ese lazo. Entonces, al hacer esto, lo que va a hacer el diablo es, vamos a alejarlo más de ese pacto, que empiece a creer cosas que no son, ¿sí? ¿Sí me entienden eso? O sea, va a empezar a oír chismes, ¿sí? Va a empezar a escuchar voces que lo van a alejar más, y que eso va a hacer que rompa ese pacto. Y ese rencor, que se refiere a un corazón contaminado ya, ¿sí? Lo que va a hacer es que rompamos esa unión. ¿Ustedes creen cuántas cosas no escucharían de Pablo? ¿Sí? Malas y mentiras, obviamente, ¿sí? El simple hecho que está en la cárcel, con toda seguridad había gente que hablaba mal de él. ¿Por qué está en la cárcel? ¿Sí? ¿Por qué él está en la prisión? ¿Cuánta gente no diría: de seguro está en pecado? ¿Sí? Dura más en la cárcel que afuera, ¿sí? Siempre lo azotan, siempre lo están persiguiendo. ¿Por qué siempre anda de un lado a otro huyendo? ¿Sí? No se ve tan elocuente como decían en Corintios, ¿verdad? Sí, en Corintios no querían a Pablo, o ya empezaban a dudar de su apostolado, porque no era elocuente como los griegos, porque no tenía apariencia como los griegos. Sí, Pablo dice que hablaba duro. Y se dice que hay 4 cartas a los Corintios. 2 cartas no había mucha inspiración del Espíritu Santo, era más Pablo, pero dicen que habló muy duro, o sea, que les dio una zarandeada fea a la iglesia, ¿sí? Entonces por eso él dice en una de sus cartas, dice que su lenguaje era muy áspero. Entonces no había elocuencia como los griegos. Entonces empieza a decir: pues no, prisiones, ayunos, desvelos, naufragios, persecuciones. Yo creo que este no es apóstol, ¿sí? No puede ser un apóstol con tantos males. Y empiezan a dudar de él, ¿sí? De sus
hijos espirituales o de sus ayudas que están así, como hermanos, ¿cuántos no dijeron, se me hace que no es? ¿Sí? Y a lo mejor empezaron a escuchar otras cosas y por eso dijo esto y por eso dijo aquello, ¿sí? Y por eso a lo mejor hizo esto y no lo hizo contigo, y el corazón se empieza a contaminar. Y uno a veces es tan, ¿cómo le puedo decir? Para no, que no se ofenda nadie, ¿sí? Bueno, pues es tan, ¿verdad? ¿Sí? Tan inocente, esa está buena, ¿sí? Es tan inocente que lo empieza a recibir, ¿sí? Y lo que no hace uno es resistir y decir, bueno, como quiera que sea, aquí hay una bendición. Obviamente, ¿verdad? Estamos viendo fornicaciones, si borracheras, pues ahí, pero ya váyase aquí, ¿verdad? Pero si estamos hablando de cosas que son hasta chismes, ni siquiera son real, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, porque lo que está haciendo el diablo es rompiendo ese pacto y está provocando que yo nunca llegue a ser una ayuda, ¿sí? Entonces, ¿qué es una ayuda? Es un hermano, ¿sí? Alguien que tiene pacto. Entonces les digo, ¿verdad? Epafrodito era de esos que a Pablo lo atendía estando en la prisión, ¿sí? ¿Cuántas cosas no hablarían de Pablo en ese tiempo? ¿Sí? ¿Cuántas cosas no pasarían? Ya cuando ellos entraron a Filipos está Silas, ¿verdad? Pero ese es otro punto. Pero ahí permaneció a pesar de lo que se les vino. Bueno, ese es 1:11, ¿verdad? Si damos 1:11. Entonces fíjese pues, ¿cómo es que se rompe el lazo, hermanos? Cuando se contamina el corazón, ¿sí? Entonces si eso lo entiende el diablo, ¿qué cree que va a buscar? Contaminar el corazón. Amén. Y de verdad, siempre hay cosas. Bueno, yo recuerdo varias, ¿sí? Que le llegan a decir a uno del pastor. Amén. De las últimas, que no era chisme, ¿verdad? Fue más como un ¿cómo se dice así? Como una venda, que quisieron echarle uno en los ojos, ¿sí? Y me empieza a decir, no, que fui con el pastor y que esto y lo otro. Y me dijo, ¿y por qué? Bueno, no le puedo decir todo el rollo porque si no me voy a descubrir. Pero yo dije, canijo, ¿y por qué diría eso el hermano? O sea, mi pastor. O sea, no, pero ¿por qué diría? Y como que me quiso mover algo aquí adentro. Yo dije, ¿y por qué tengo que creer eso? ¿Sí? Y si lo dijo, no lo dijo, ¿y? ¿Sí? Ese es mi pastor. Amén. Entonces, si uno recibe eso, es una semillita negra. Sí, donde el diablo ya la vio, dijo, ya la agarró. Sí, ya no nada más necesito buscarle, sembrarle algo. Él va a buscar que le siembren. Sí, entonces él va a andar buscando, picando a ver dónde escucha algo más. Sí, ¿y por qué cree que se levantó un Absalón? Amén. Porque era un odio hacia su padre. Sí, y que por su resentimiento hacia él empezó a ponerlo en mal. Amén. ¿Sí me está entendiendo, mis hermanos? Sí, entonces, por ejemplo, Aitofel, que se cree que también estaba resentido con David por lo que había pasado con Betsabé, porque era parte de su familia, según nos dice algunas escrituras. Entonces, ¿cómo era tan certero su consejo que se contaminó? Entonces uno puede decir, era una excelente ayuda para David. Lo que decía Aitofel pasaba, ¿sí? O sea, era súper acertado. Pero su corazón se contaminó. ¿Y qué pasó? Rompió el lazo con el que Dios había designado, ¿sí? ¿Y qué pasó después? Pues este hombre vino en decadencia, ¿sí? No sé si hasta murió, ¿verdad? Entonces, fíjese la gravedad. Entonces, si yo lo entiendo así, yo tengo que empezar a cuidarme más. No, esta es la voz de la serpiente. Lo que quiere es dividirme, ¿sí? Por eso otra vez, no puede haber ayuda si no hay madurez, ¿sí? Entonces imagínese un líder que no es hermano, pues va a ser un Absalón. Amén. Va a agarrar su grupito y pues ya para qué quieren a Lázaro, ya para qué quieren a Pati, ya para qué van con Juan, ¿sí? Si aquí estamos creciendo, ¿sí me entiende? No es un hermano, o sea, no es un pacto. Entonces aguas con eso. Amén. Por eso otra vez necesitamos crecer. Y alguien que está creciendo no es que no sienta, es que sabe luchar, ¿sí? Entonces le viene ese sentimiento, híjole, ¿y por qué diría? ¿Y por qué haría? Y hay veces, hermanos, que
Dios es tremendo, ¿verdad? Dios le saca provecho absolutamente a todo, ¿sí? Y a veces saca provecho también a los errores que uno como pastor comete, porque el ser pastor no nos priva, ¿sí? O no nos excluye de seguir equivocándose. Y a veces se salen los errores como humano, ¿sí? Y Dios aprovecha ese error para ver la reacción del que afectado. No estoy justificando el error, ¿verdad? Aprovechen que el Señor los está tratando con todos mis riegues. Pues no se trata de eso. El pastor se tiene que ir perfeccionando. Pero me refiero a que aún donde hay esos deslices, Dios le saca ventaja ahí. Entonces, si uno es más sabio, ¿sí? Uno le va a sacar provecho y va a decir, ay, esto no me gustó, y como que esto me remueve por dentro todo, ¿sí? Pero yo sé qué quiere el diablo que haga, y yo sé que cómo Dios quiere que responda. Y como usted es una persona que está creciendo, usted va a decir, yo reprendo esto en el nombre de Jesús, y esto no va a hacer que yo me salga de Hebrón, ¿sí? Yo voy a seguir pegado a mi Jacob, porque de ahí me vinieron los sueños, sí, porque de ahí me vino la visión. Amén. Sí, está claro, porque de ahí estoy recibiendo promesas, no me voy a despegar. Sí, mis hermanos. Entonces eso es ser un hermano. Entonces ahí aguarde ese versículo en su mente, en su corazón. ¿Sí? ¿Cómo el diablo rompe ese lazo? A través de divisiones o cuando empieza a contaminar el corazón. Entonces esto significa que siempre va a haber esto, ¿sí? Pero la persona tiene que aprender a defender su corazón, ¿sí? Si yo no lo sé cuidar, ya no voy a ver como Dios ve, porque los daños en el alma o en el corazón me bloquean el mundo espiritual. Por eso hay mucha gente que está muy bloqueada en su mente, ¿sí? Porque espiritualmente no hay discernimiento, no hay entendimiento, porque el corazón lo trae muy contaminado. Bueno, no me quiero tardar mucho. Bueno, sí me quiero tardar mucho, pero es la última, ni modo. Es la última enseñanza de este, ¿cómo se dice? Módulo. Bueno, número 2. Este módulo semestral, ¿verdad? Hermano, esa es la primera característica, ¿sí? Entonces, cuando usted tiene a alguien de esos, pues usted es feliz, ¿verdad? Dice, no, aquí hay alianza. Sí, aquí no, aquí es del que menos puedo desconfiar, ¿sí? Porque, y así debe ser una ayuda, ¿sí? De mí nunca debes de pensar mal, jamás, porque entre tú y yo hay un pacto, estamos casados, amén, no nos vamos a divorciar nunca, así debería de ser. Número 2, entonces de Epafrodito dice que era colaborador, ¿sí? Entonces hermano, pacto, ¿sí? ¿Cómo se rompe ese pacto? Cuando el corazón se empieza a contaminar. Luche, pero sea muy valiente, no piense en lo que está perdiendo a su criterio. Piensa en lo que puede ganar si defiende su corazón. Amén. En lo que Dios puede hacer. Cómo Dios va a hacer acelerar su obra en mí. Si no logran sacarme de este mensaje, sino que mantengo esa común unión. Como leíamos ahí en Filipenses. Bueno, lo mencionamos. Colaborador, ¿sí? O co-trabajador, o alguien que trabaja junto. Bueno, ahí donde estamos en Filipenses 2:25. Es otra característica que mencionan ahí de Epafrodito. Entonces participa del mismo trabajo que Dios le ha encomendado a Pablo, ¿sí? Esto quiere decir que trabaja por la misma visión. No sé si usted se ha fijado, pero casi en toda la carta de los Filipenses menciona mucho sentir, ¿sí? Tengan este sentir. Y bueno, en el 2, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir, ¿sí? Y dile a fulano, puros nombres raros, ¿no? Ya casi al final. Y dice, diles que tengan un mismo sentir, ¿sí? Esa palabra sentir también se traduce como mente, ¿sí? O sea, tengan la misma forma de pensar, ¿sí? ¿Sí está claro? Entonces, yo no puedo ser un buen colaborador si no pienso igual, ¿sí? Y eso, ¿cómo se batalla? Amén. Porque estamos tan moldeados por la religión, ¿sí? Que no podemos romperlo. Se requiere demasiada humildad y en algunos casos se requiere un milagro, ¿verdad? Para que Dios diga, estás todo perdido, entiéndelo, y te caiga luz y digas, tantos años perdidos, ¿sí? ¿Qué he hecho en toda mi vida? Amén. Bueno, Dios nos tenga misericordia y que eso sea muy rápido ya.
¿verdad? Entonces, cuando hablamos de colaborador, pues hablamos de alguien que está trabajando por la misma visión, y nadie puede trabajar por la misma visión si no piensa igual, ¿sí? Y hay otra escritura ahí mismo en Amós, y esa usted se la sabe porque está cortito. Amós 3:3. No pueden andar dos en el camino si no están de acuerdo, o sea, si no piensan igual, ¿sí? Entonces, si Dios le ha dado una visión a esta iglesia y le ha dado promesas, necesita ir avanzando en base a esas promesas y esa visión. Un colaborador o una ayuda, ¿sí?, piensa igual y trabaja por la misma visión, ¿sí? Entonces, ¿qué es una ayuda? Una ayuda es alguien que tiene la misma visión. Entonces yo no puedo confiarle una responsabilidad. Acuérdense, servidores, ayudas, ¿sí?, y padres espirituales. Amén. A lo mejor tiene disposición. Bueno, vamos a ver qué tan dispuesto estás. Necesito que te levantes más temprano y me vengas a trapear. Ayúdame, ¿sí? Y aquí él va a decir, sí le entro. Amén. Pero si no piensa igual, si no cree lo mismo, si al contrario hasta lo contradice, ¿sí?, entonces esa no puede ser una ayuda, porque no va a colaborar, si va a trabajar para lo suyo. Amén. Y no se puede hacer eso. Por eso Pablo en Filipenses es: tengan el mismo sentir y cuídense de esto, ¿sí?, que haya un mismo sentir y que haya un mismo sentir. Amén. ¿Sí está claro, mis hermanos? Entonces, ¿qué es un colaborador? Alguien que trabaja por la misma visión, ¿sí? Y no se puede trabajar por la misma visión si no se tiene la misma forma de pensar, ¿sí? Por eso se requiere enseñanza y enseñanza y enseñanza y enseñanza, porque la enseñanza va pegándole argumentos y va pegándole y pegándole. Amén. Por eso no falte a la iglesia, ¿sí? Porque el estar en la iglesia, cada mensaje crea una atmósfera o imparte, cuando el mensaje es de Dios, ¿sí? Por eso les digo, creo que les decía la vez pasada, estamos aprendiendo y va a haber gente que pues en su aprendizaje pues no va a predicar cosas que tú digas que bárbaro, ¿verdad? Está muy bíblico lo que está diciendo. Pues no, para eso están los pastores. Sí, a ver, aquí te fuiste pero bien chueco. Por eso debe haber como que reuniones para eso, ¿no? Para que, dice el pastor Matías, ¿no?, para que digan sus herejías, ¿sí? Y que ahí digan todo lo que traen y que pudiera estar mal, pero para que se enderece. Amén. Y si tiene un corazón correcto, se va a dejar enderezar. Va a decir, no, pues yo no lo había visto así. Amén. Y el que no, pues va a decir, no, es que esto es así. Y el que está mal es usted. Y hasta escucha las predicaciones para ver el error. No para aprender, sino para decirle, tú estás mal, ¿verdad? Y eso no está bien. Eso es falta de tener un corazón enseñable. Bueno, entonces, colaborador. Sí, que es un colaborador, participa del mismo trabajo, o sea, lo toma como suyo, ¿sí? Y está obviamente a la disposición para cumplir ese trabajo porque tiene una visión. Fíjense allá, bueno, es un ejemplo. Lo veo mucho más en las maestras de los niños, allá en la iglesia. Principalmente pues las líderes. Ellas hablan mucho así. Estos niños estamos preparando, dice, a los niños, a los próximos ministros, dicen las muchachas, ¿verdad? Entonces ellas pues enseñan clases de niños, no están hablando estas cosas, ¿sí?, en las reuniones de los niños, pero tienen una visión, o sea, no están viendo un niño, están viendo un predicador, ¿sí? Están viendo un profeta, están viendo un apóstol. Amén. Entonces ahí yo puedo decir, pensamos igual, ¿verdad? Y no nada más porque vemos así las cosas, sino que es el mismo lenguaje, ¿sí? Es la misma palabra. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Claro, cada uno va a tener un entendimiento o una revelación propia, y eso es lo ideal, ¿sí? Pero siempre bajo una misma línea. El problema es cuando su supuesta revelación, pero va por otro lado. Entonces ahí es otra visión. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta. No es que sea sangrón el pastor, qué feo, no le da chance a los demás. No, es que él tiene que cuidar esto, el púlpito, ¿sí? Él tiene que cuidar a la iglesia, porque él es el responsable. Tiene que cuidar aún al que ponga al frente, ¿sí? De decir, si lo pongo se le va a subir por nada. Mejor hay que se quede sentado. Amén. Y que aprenda, porque si no se le va a disparar el ego y va a pensar que todo lo que está bien cuando anda por otro lado, ¿sí? Entonces mejor lo cuido aunque se enoje, ¿sí? Y ahí que se siente un rato.
Amén. No, nunca es al revés, ¿sí? Como que darle responsabilidad para que le entre. No, lo estás metiendo. ¿Se imaginan otra vez Felipe? Sí, Felipe fue contra una potestad. No es un demonito, no era un brujo de huevos, de pirules, ¿sí? Era un brujo que estaba sobre toda Samaria. O sea, era una potestad, era un demonio de alto rango. Si manda un sangrón, si manda un emocionado, ¿cómo se lo hubiera revolcado aquel brujo? ¿Sí? Lo hubiera hecho garras, hermano. Una brujería y ahí está que le duele el estómago y que ya no puede más, que se está muriendo porque sabrá Dios qué tiene. Y no le llaman a los doctores. ¿Y qué pasó con el hermano Felipe? Pues ya no puede ir a Samaria, hay que traerlo de regreso a Jerusalén y hay que estar orando por él. Y ahí podemos decir, el brujo lo tumbó. ¿Sí me entiende? Entonces, tenía que estar así, bien pegadito. Amén. Para que eso se pudiera tener el efecto que requería. Ese es el 2. ¿Estamos entendiendo hasta aquí bien? Colaborador, misma visión. Agrábeselo en su mente. Misma visión. No menosprecie el mensaje de la iglesia. No menosprecie el mensaje que le dan sus pastores. No lo menosprecie. Amén. Yo sé que usted tiene muchas aspiraciones, qué bueno, pero no está en ese punto porque todavía no puede estar, ¿sí? Entonces uno está en el punto donde Dios nos tiene, ¿sí? Y que no, que a mí me hablen de guerra de alto nivel. Sí, no me hablen de oración, esas son niñadas. Yo requiero una, y no viene a la iglesia. Sí, pues qué madurez va a tener. Se la pasa oyendo chismes. Si se la pasa hablando mal de uno, de otro, pues cuál guerra de alto nivel si no puede contra un chisme. ¿Sí me entienden, mis hermanos? No, tranquilo. Sí, mejor caminemos todos juntitos, sí, y al paso que Dios nos vaya llevando. Y de verdad, Dios poco a poquito lo va llevando a más. Sí, y al rato le viene un endemoniado con una legión. Y ahí va a decir, a ver, Juanito, ministrame a qué. Sí, y órale, y a echar fuera demonios una legión. Y ahí vamos a decir, la iglesia entró a otro nivel, porque ya no fue un demonito, ya fue otro de alto rango. Amén. Pero así Dios pareciera que como que Dios trae prisa, pero uno está más acelerado, ¿verdad? Uno quisiera volar, ¿sí? Y Dios dice, no, tranquilo, disipúlemelos, ¿sí? Háblense entender, explícales, visítalos, ministralos, aconséjales. Esto no es así, no en todos. ¿Sí está claro? Bueno, colaboradores pues, misma visión. Número 3. ¿Qué otra característica está en este hombre? Compañero de milicia, esa está muy buena. Bueno, ahí sí vamos a abrir la Biblia en Hechos 16. Hechos 16. Ese sería el 3. La tercera característica, compañero de milicia. Y este no es nada más el que ora cuando hay broncas, ¿sí? Esto es algo todavía más. Obviamente ora, pero hay algo más todavía. Ahí vamos a donde le dije Hechos 16, ¿verdad? Aquí es cuando van a evangelizar Filipos, casualmente. Hechos 16, 9. Bueno, vamos a leer esa parte. Déjenme ver qué puse aquí. Bueno, déjenlo leo porque la verdad no me acuerdo qué puse. Dice, aquellos compañeros de milicia no son solo aquellos que apoyan o los que apoyan en oración, ¿sí? Que también es parte, pero no es todo. Cuando hablamos de ayudas, acuérdense que hay una diferencia, ¿verdad? Que es lo que estamos mencionando desde el principio. Estos vienen a ser aquellas personas incondicionales, ¿sí? Esto es importante. Son los que aún con la oposición y la prueba siguen peleando hombro a hombro al lado de sus pastores sin dejar de creer en las promesas que Dios le dio a ese ministerio. Ese es un compañero de milicia, ¿sí? O sea, no siempre todo se va a dar, mis hermanos. Y aquí lo vamos a leer más para que no se desespere. Entonces, versículo 9, Hechos 16, 9. Fíjese, vamos a leerlo. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos, ¿sí? Entonces, ¿qué tuvo Pablo? Una visión. ¿Qué es un pastor? Portador de una visión, ¿sí? Dios le dijo, vas a ir para allá y vas a hacer esto. Y agárrate a tu gente,
Y entre esos iba Silas, ¿sí? Y pues Lucas se entiende que él también iba ahí. Pero el que se quedó fue Silas, o Silvano, que también lo menciona el apóstol Pedro. Bueno, sigue diciendo: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que se les anunciásemos el evangelio. Está largo esta escritura, pero sí quiero que lo leamos. Zarpamos pues de Troas y vinimos, bueno, más abajito, pues el 12. Dice, de ahí a Filipos. Filipos dice ahí que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. O sea, ya entraron a Macedonia, al lugar donde Dios los estaba mandando a través de esa visión. Fíjese, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, y pues eso nos hace entender que era riquilla la señora, ¿sí? Porque la púrpura era muy cara, no sé si todavía, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Se fija qué es lo que tenemos que orar? Señor, ábreles el corazón para que estén atentos a esta palabra. Y cuando fue bautizada, fíjese, todo así, cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. O sea, llegan, evangelizan, creen, y toda la familia se convierte. Qué padre, ¿no? ¿Se imagina qué pensaría Silas y Pablo? Dios nos mandó, ¿sí? Esa es la visión, ¿verdad? Todo se nos está dando, y luego no fue cualquier mujer, nos mandó con una, sí, que tenía. O sea, esta es la bendición, un pez gordo, gloria a Dios, se está cumpliendo la visión, ¿verdad? Todos felices así. Y lo otro dice ahí que los obligó, de esas hermanas que, y ándele, y sírvanle, y siéntese, y no se vaya hasta que coma. ¿Sí? ¿Se topó de esos? Bueno, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro, fíjese, y aquí es donde empiezan las broncas. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Un espíritu de adivinación no es cualquier. Normalmente es un espíritu que tiene atada una línea generacional. Y usted se da cuenta por todo el relajo que se hizo, ¿sí? Cuando expulsaron a este demonio. O sea, que no era cualquier espíritu. Bueno, vámonos más abajo. Versículo 19. Bueno, aquí Pablo lo reprende, le saca el demonio que había en esta mujer. Pero viendo sus amos, versículo 19, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Fíjese que el demonio era, para lo que estaba pasando aquí. Y los magistrados, rasgándole sus ropas, o sea, pues los dejaron sin nada, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato los metió al calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Sí? Fíjese la tremenda escena, ¿no? Todo empieza muy bien, respaldo de Dios, bendición, ¿sí? Los alimentan, los cuidan, la más rica de la colonia, ¿sí? Se convierte al Señor, toda la familia se arrepiente, y seguramente Pablo dijo: esta es la visión y aquí va a empezar una iglesia, ¿sí? Estos por los cuales Dios nos mandó. Y ándale, que todo se les voltea, ¿sí? Y más que verlos bendecidos, los empiezan a golpear, los empiezan a azotar y los encierran al calabozo de más abajo. Les amarran los pies a un pedazo de madera o al cepo, ¿sí? Y ahí los tenían. Pero yo quiero que vea la actitud de la ayuda que estaba ahí, ¿sí? Que era Silas. Entonces dice más abajo, versículo 25. Dice: pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, los 12, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. O sea, Dios bajó, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
Entonces quiero que vea que la actitud de Silas era la misma que la de Pablo. Mismo pensar, sí, mismo sentir. Amén. ¿Cómo se ve un compañero de milicia? ¿Cuando todo está bien en el ministerio o cuando todo se empieza a voltear? Porque va a haber casos donde todo se puede voltear. ¿Sí? Nosotros a manera individual somos probados, ¿sí? Como personas, como pastores, como pueblo, ¿sí? Pero hay casos, mis hermanos, donde la iglesia es probada, ¿sí? Donde toda la iglesia está sufriendo algo, ya sean cosas de salud, ¿sí? Ya sean cosas económicas, algo está pasando, ¿sí? Y se empieza a tambalear todo, ¿sí? Quiero que vea lo que hace este hombre, Silas, que él era la ayuda, ¿sí? No se empezó a quejar, no empezó a renegar, no empezó a decir, pues qué estamos haciendo aquí, y por qué vine, y yo no sé por qué ando contigo, si ya se ve que eran puras broncas, si desde siempre hemos oído que tú eres esto, que tú eres lo otro, yo no sé qué estoy haciendo aquí. No, se agarra y empieza a cantar con Pablo, ¿sí? Y un hermano decía, ¿verdad? Como no tenían panderos, pues empiezan a sacudir las cadenas y empiezan a usarlas de panderos y empiezan a cantarle a Dios, y los dos empiezan a adorar a Dios. Tan fuerte fue la unión que había entre ellos que Dios dijo, donde están dos o tres, sí, ahí estoy yo. Y bajó Dios y pum, quebró las puertas de las cárceles y todos salieron de ahí. Bueno, se abrieron todas las prisiones. Y el carcelero dice que cuando ve todo eso, pues se iba a matar, porque si se le iba a uno era la muerte. Sí, dijo, no, pues ya se me fueron todos. Y entonces Pablo vea el corazón de una persona, sí, que está limpia aquí adentro, y le grita, hey, aquí estamos, no te mates, ¿sí? ¿Usted cree que ese carcelero no le dio sus buenas a Pablo? ¿Sí? Pero este hombre no sentía nada contra él. Eso es estar sano. Entonces, ¿cómo Dios no iba a bajar con hombres de ese calibre? ¿Sí me entiende? Entonces, ¿cómo se ve un compañero de milicia? Cuando las cosas empiezan a voltear, ¿sí? Porque va a haber momentos donde se van a voltear, donde la iglesia se va a sacudir, amén, donde puede haber problemas, ¿sí? Yo recuerdo hace tiempo que fuimos a una iglesia y yo sentí una palabra para esa iglesia, y yo sentí pues decirles, se les va a venir una sacudida, ¿sí? Y se les va a venir, pues al tiempecito se enferma la pastora, ¿sí? Y una enfermedad de cáncer. Y después de todo ese proceso, de las quimios, todo eso que les dan, me vuelven a invitar y yo siento la palabra, ¿sí? Que mucha gente se les fue y empezaron a hablar, porque empezaron a decir, anda en pecado la pastora, por eso le está viniendo ese cáncer, ¿sí? ¿Sabe qué está pasando ahí? Esas no eran ayudas, amén. Entonces, obviamente, si no lo está provocando el pastor, ¿verdad? Pero si Dios está probando a la iglesia, se pueden voltear las cosas. Y ahí es donde se ven los compañeros de milicia. O sea, no nada más son los que la palmadita, échale ganas, que al cabo del rato se acaba esto, ¿sí? Y ya no los volvemos a ver. No, es gente que está ahí, ¿sí? Y que sigue creyendo en las promesas que Dios le ha dado a la iglesia, aunque todo se vea al revés. Amén. ¿Sí está claro? Ese es un compañero de milicia. Milicia, usted sabe que es guerra, ¿verdad? Es alguien que está ahí de la mano y guerreando por ver lo que Dios prometió. Amén. Aunque en el presente se vea lo contrario. Y esa gente, ¿cómo hace falta? ¿Verdad? Porque empieza a ser un zarandeo. Pero usted ve gente que no se mueven. O sea, como que están, no pasa nada, ¿sí? Y como que te transmiten esperanza, ¿sí? Sin decir nada, ¿verdad? Porque usted los ve sin dudar. No titubean, no piensan, híjole, a lo mejor ya no es de Dios esta iglesia, sí, o a lo mejor ya Dios se fue, sí, y a lo mejor por esto que pasó ya no está aquí el Señor, ¿verdad? No, se mantienen firmes, siguen sirviendo, te siguen respetando como pastor, siguen apoyando el ministerio, no pierden la visión, sí, y todavía se meten más en oración y en oración y en oración, y uno se siente deudor de esa gente, ¿verdad? Se siente agradecido y siente uno, gracias porque me creíste, ¿verdad? A pesar de que se vio lo contrario. Bueno, Epafrodito era de esos, ¿sí? Pablo está en la cárcel y Epafrodito sigue diciendo, tú eres el apóstol Pablo, amén. Bueno, ya me lo termino,
La penúltima, 4. Vuestro mensajero. Bueno, ahí hay una versión que no lo menciona así, lo menciona como intercesor, Epafrodito, que es donde estamos viendo. Entonces la cuarta característica sería vuestro intercesor, dicen otras versiones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que tiene la carga, ¿sí? De Timoteo, por ejemplo, se dice: no tengo a nadie que haga, ¿cómo dice? Que tenga tan el mismo sentir que hay en mí y que haga tanto por la obra de Dios, algo así dice, ahí creo que ahí mismo lo dice, sí, que con tanto amor haga la obra de Dios y que sirva como hijo a padre, sí. Ese es otro tipo de hijos, ¿eh? Ese es un primogénito, este es un sucesor, ese es otro calibre, pero esa es otra historia. Entonces aquí es ayuda, ¿sí? Entonces este no es de los que critican el error, los que señalan las cosas, los que condenan, es un intercesor. Ni tampoco es de los que andan, ¿cómo se dice? Amarrando navajas o sembrando discordia. Este es un intercesor, ¿sí? Entonces, de que ve las cosas en la iglesia y más que empezar a reprochar, ¿sí? O a juzgar, ¿sí? Se pone a interceder. Esa es una ayuda, amén. Hay un momento que está Moisés, parece que hay una guerra, Josué está peleando una guerra contra un pueblo enemigo, contra Amalek, y Moisés está allá en el monte, ¿verdad? Moisés viene a ser el pastor y ahí tenía 2 ayudas, ¿sí? Que era Ur y Aarón, ¿sí? Y ahí estaba Moisés, levantaba las manos Moisés, ¿sí? O se mantenía fuerte y Josué prevalecía. Se cansaba Moisés, porque también se cansan los pastores, ¿sí? Ahora si permanecen cansados, pues entonces ya hay problemas, ¿sí? Pero de que va a haber un momento donde, híjole, ya necesito ayuda, bueno, eso es diferente. Porque si una vez escuché, usted guárdalo en su mente, pastores de aquí, sí, que está en depresión el pastor porque las ovejas no lo honran. ¿Qué clase de pastor es ese? Sí, ese no es un pastor, ¿sí? Al menos por ese punto. Entonces llega ahí, pues Moisés se cansa, le levantan las manos, las ayudas. Esos son los intercesores, ¿sí? Los que no dejan que al pastor se le bajen las manos, lo mantienen con el ánimo, ¿sí? Y no se agüite, pastor, y Dios nos va a sacar, y estamos ayunando por usted, y estamos ayunando por la obra que Dios le encomendó. Dios nos va a sacar adelante y no hay por qué retroceder, ¿sí? Y lo mantienen con las manos alzadas. Y luego le acercan la palabra, que es la roca que le acercaron a Moisés, ¿verdad? Para que usted descanse en lo que Dios le ha prometido a la iglesia. Acuérdese que Dios nos dijo que de aquí iba a levantar esto y que iba a formar esto. Así es que hay mucho por qué pelear. Y mientras está el ánimo o las manos alzadas en medio de la batalla, Dios nos va dando victoria. Entonces estos no eran de que ya está y no que Moisés y que es. No, hay que levantarle las manos. ¿Se acuerdan cuando David ya estaba pues más viejito y que pelea contra un gigante? David así era, ¿verdad? Es un hermoso reinado. Y ahí va la guerra el viejito. No, yo todavía puedo. Y ahí va. Y ya se empezó a cansar en la guerra. Y un gigante lo vio cansado y dijo: hasta aquí llegó este hombre. Y dicen que ya cuando lo iba a matar, se levantó Abisai y lo defendió y le mató al gigante, ¿sí? Y le dice: ¿sabes qué? Ya estuvo. Ya tú te vas a quedar encerrado, porque no está bien, ¿sí? Porque no se puede arriesgar que se apague la lámpara de Israel. Entonces ahí la enseñanza no es de que ya váyase y ya descanse, pastor, ¿sí? No es, también se puede cansar, ¿sí? Y ahí es donde requieren las ayudas. Y otra vez, ¿verdad? Ahora si su cansancio es permanente, pues hay que arrepentirse mejor. Bueno, número 5 y se acabó. El último dice: ministrador de mis necesidades. Esa es otra característica. Ahí en Filipenses donde estamos. Bueno, ministrador es servidor, ¿sí? O sea, no por ser líder ya no va a servir. Amén. No, es que ya soy el líder de alabanza. No me pongan a barrer y menos el altar, ¿sí? No, eres servidor. O sea, entre más tengas, más tienes que servir, ¿sí? Entonces, ministrador se refiere a servidor, ¿sí? Él era un ministrador de necesidades, un servidor para atender necesidades. Entonces, ¿cómo es una verdadera ayuda? Es alguien que nunca pierde la actitud del servicio, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno recibe posición?
¿Sí? ¿Qué sentimiento brota en el corazón? ¿Sí? ¿O qué se viene a la mente? ¿Responsabilidad, servicio o soberbia? Amén. Si en nuestro corazón es, Señor, se me está dando, se me está delegando, se me está dando posición, si en este caso ayuda, ¿cuál es el sentimiento que brota en mi corazón? ¿Sí? ¿El servir más? ¿El sentido de responsabilidad? ¿O ya se está mareando con un ladrillo? ¿Sí? No, por eso es ministrador. Una verdadera ayuda no deja de servir. Amén. Si no es de que no, esa ya no es mi área, a mí no me pongan a como arcillas. Si mi área ya no es ahí, mi área es la predicación, porque soy el líder del grupo de predicadores. No, sí, o el líder de escuela dominical o qué sé yo, ¿verdad? No, es un servidor, siempre va a ser un servidor. Y fíjese el grado de servicio que tenía este hombre. Dice el versículo 30. Bueno, dice que se enfermó, ¿verdad? Epafrodito. Que en el camino de donde lo mandaron hasta con Pablo, hasta Roma, que era donde estaba encarcelado Pablo, me parece, él se enferma y él se preocupó porque decía la ofrenda. ¿Sabe qué es eso? Sintió responsabilidad. Sí, no altivez, no, ya, yo aquí voy a mandar. No, sintió responsabilidad. La bronca que me están echando encima. Tengo que ser más de oración, tengo que estar más en la iglesia, tengo que dar más ejemplo. Amén. Entonces, se empieza a sufrir por los hermanos y se van a preocupar mis hermanos. Sí, y bueno, otra cosa que también quiero que vea es que a pesar de su situación, nunca agarró de la ofrenda. Sí, o sea, habla de integridad, sí, de honestidad. Así es una verdadera ayuda. Entonces, sacan hijos las ayudas, ¿verdad? Entonces, no nada más de que ahora tú vas a ser líder de. Sí, no, mijo, hay que ser honestos, hay que ser íntegros. Amén. Y hay que ser responsables y serviciales. ¿Sí? Bueno, entonces Epafrodito dice el 30 pues. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Fíjese, o sea, ya la enfermedad que le pegó ya lo iba a matar. Y esto me gusta. Exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. O sea, se arriesgó la vida por cumplir la encomienda que le dieron. Esa es una ayuda. Entonces, ¿cómo no va a confiar Pablo en alguien así? ¿Cómo no va a confiar la iglesia en un hombre así? De que no hay bronca, yo voy o yo lo hago. Si arriesgar la vida, pues no nada más en peligros de muerte en nuestro tiempo, ¿verdad? Son nuestros deseos, ¿sí? Son nuestros anhelos, que uno los mata o los deja muertos con tal de cumplir lo que se me está encomendando, ¿sí? ¿Qué idólatra era Epafrodito? No, era responsable. Amén. ¿Se acuerdan de los 3 guerreros de David? Que David dice, tengo sed, ¿quién me diera de tomar del pozo de las aguas de Belén? Y estos lo oyeron. David no lo dijo como manipulando, ¿verdad? Pensó en voz alta, vamos a pensar eso. Pensó en voz alta David. Y estos dijeron, ya, no habías dicho, ¿verdad? Y se van de noche, se meten al campamento enemigo, sacan el agua y se la llevan a David. ¿Sí? O sea, sí ve el grado de exageración. ¿Sí? No es idolatría, es entender, ¿sí?, el punto o la encomienda que se tiene. Somos servidores. Amén. Una vez yo tuve un sueño del hermano Matías. No creo que ha sido muy profético, que digamos, nada lo soñé. No sé si fue de Dios, pero yo soñé que, pues así como se ve, él muy flaquito, no sé qué estaba haciendo abajo de un camión. Si ahí estaba el hermano y de repente ¡pum!, se cae el camión y hasta se oye que le truenan los huesos. Y pues yo rápido me desesperé y no sé cómo le hice, pero lo levanté para que vea que al menos en el sueño sí pude. Sí, y agarré el camión, lo empecé a levantar, pero empecé a llorar y llore, sí, porque pues estaba muriendo mi pastor. Y levanto el camión y lo jalo así, y lo que anda haciendo usted ahí, y ya me desperté. Dije, no, yo tengo que cuidar más a mi pastor, sí, tengo que ver más por él. Amén. Y no es idolatría, sí, es entender el medio que Dios usó para sacarte tu condición. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y voy a orar por su vida para que Dios le imparta en estas áreas. Crezca, hermano, no se preocupe si no ve líderes en ciertas áreas,
Preocúpese porque la gente crezca. Sí, ya los líderes Dios los pone solito. Bueno, vamos a hacer una oración y vamos a levantar nuestras manos al Señor. Vamos a pedirle a Dios que nos haga gente de este calibre. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Bendito Dios, nosotros reconocemos nuestra condición. Padre, queremos ser de estas ayudas, bendito Dios. Señor, en el nombre de Jesús, reconocemos, bendito Rey, que no estamos en ese punto, Señor. Normalmente, cuando recibimos una orden, cuando recibimos un consejo, nos da por quejarnos, bendito Dios. Y aquí estamos viendo a un hombre que nada más por llevar la ofrenda se arriesgó la vida, Señor. Se enfermó y no se preocupó por su condición de salud, se preocupó por los hermanos. Bendito Dios, qué hermoso servidor, Señor, qué preciosa ayuda. Bendito Dios, que lo único que quería era suplirle las necesidades a Pablo. Señor, que Pablo no sintiera necesidad estando en la cárcel. No puso en duda su ministerio, no puso en duda el apostolado de Pablo, sino al contrario, lo quería honrar, Señor. Lo quería atender, bendito Dios. Yo te pido, Señor, que nos hagas pastores del calibre de este hombre, Señor, de Pablo. Que nos formes, que nos moldees, que trates con nosotros, Señor, que lo que no entendemos nos lo hace entender, para que podamos dar a luz ayudas de este calibre, Señor, que arriesguen su vida con tal de que se cumpla un servicio, Señor, que bendito Dios se den su vida para atender o ministrar una necesidad que se les está encomendando, Señor. Bendito Dios, que no pongan por delante de ellos sus sueños, sus deseos, su comodidad, porque eso no es dar la vida. Señor, los 3 guerreros de David dieron la vida por suplir una necesidad. Epafrodito se expuso a la muerte con tal de suplir una necesidad, Señor, porque una verdadera ayuda da la vida por su servicio, Señor. Da sus sueños, da su comodidad, Señor. Nos incomodan a veces, Padre, cuando se nos pide algo o se nos enseña. Yo entiendo, Señor, que las cosas en Dios nunca se imponen, no son cosas que se obligan, son cosas que se sugieren, Señor. Pero por eso digo, hay servidores, hay gente que uno les puede decir, ayúdame en esto. Hay ayudas que no necesitan que les digan, ellos saben lo que tienen que hacer, Señor. Bendito Dios, hay ayudas que entienden la visión, que entienden el propósito de la iglesia, que conocen el corazón de sus pastores, Señor, y no necesitan que estén encima de ellos, como también creo que no hay necesidad de estar así. Señor, cuando hay gente entendida porque creció, Señor, no le cuesta servir, Padre. Entonces el problema no está en el tipo de ayudas, el problema está en que las ayudas no crecen. Yo te ruego, Padre, que hagas crecer esta iglesia, Señor. Como decía ahorita, aquí no hay que afanarse para formar un líder de alabanza, un líder de niños, un líder de esto, un líder de lo otro. No es eso lo que Dios les está demandando. Dios les está demandando, edifíquenlos, disipulen, enseñen, oren por ellos, aconséjenlos, pastoréenlos, hagan trabajo pastoral, trabajo en ministrar gente, aconsejar gente, visitar gente, hablarle a la gente, Señor, para que, Señor, hay que estar orando, hay que estar buscando esa sabiduría. Bendito Dios, Dios ahorita no está corriendo de decir, necesito que me levantes ministros ya quiero un líder en la alabanza, ya quiero un líder en la predicación, ya quiero profetas, ya quiero apóstoles. Dios no está demandando eso a Pan de Vida. Lo que Dios está demandando es crecimiento, pastoreo, defender el corazón, luchar para unirnos en la palabra, luchar para unirnos en una misma visión, luchar para que las barreras que nos separan, los argumentos religiosos que no nos dejan unirnos en el mensaje, todas esas cosas caigan. Que empecemos a aplicar lo que ya hemos oído, que dejemos de estar escuchando chismes, que dejemos de estar oyendo la inconformidad de gente que no quiere crecer. Nosotros sí queremos crecer.
Bendito Dios, que dejemos de estar oyendo la voz de la serpiente, que lo que quiere es separarme del Adán. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, bendito Dios, que dejemos de estar guardando sentimientos, Señor, que nos están dividiendo como iglesia. Dejar de estar guardando sentimientos, Señor, de inconformidad, sentimientos de celo, sentimientos de rencor, sentimientos de competencia. Señor, eso es lo que Dios está demandándole a Pan de Vida. Señor, Dios no le está pidiendo, dame apóstoles ya. No. Dios está pidiendo, crezcan, crean a la palabra, abracen la enseñanza, no estén divididos, no estén peleando el uno al otro, no presten oído a chismes o a murmuraciones. Únanse más como cuerpo de Cristo, abracen sus pruebas, luchen hombro a hombro. Esta obra se requiere unidad, se requiere vivir en la misma enseñanza, pensar lo mismo. Eso es lo que Dios está buscando formar en esta iglesia. Y si eso se va dando por sí solo, van a ir formándose o dándose a luz las ayudas en el ministerio. Y entonces Dios va a decir, aquí ya no te metas tú, delégaselo a fulano de tal, gente de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y de sabiduría. Delégale a ese que contigo ha sido un hermano, que contigo ha sido un compañero de milicia, ha sido un intercesor, ha sido un ministrador o un servidor. Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y Dios va a ir levantando esas columnas cuando la iglesia esté creciendo, Señor. Danos entendimiento, Padre, y danos la sabiduría para decir, ya no más entrarán pensamientos en mi corazón que me están haciendo romper el lazo de hermano. En el nombre de Jesús yo los bendigo y yo declaro que este granero se satura de palabra. Bendito Dios, toda la impartición, Señor, que uno pueda dar como autoridad espiritual, yo declaro que ellos la tienen, que esta iglesia la tiene, cada vida, Señor, bendito Dios, en su área, cada, Señor, ministerio, en el nombre de Jesús, Padre, cada vida, Señor, que sirve en un área, Señor, cada alma que es parte de esta iglesia, yo declaro una impartición sobre sus vidas, que tú derramas tu palabra, que tú les abres el cielo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, bendito Dios, yo los bendigo, Señor. No van a abrir el oído, Señor, a murmuraciones. Van a luchar como gente que está aprendiendo, gente que está creciendo, Señor. Que el diablo ya busque otra forma de atacarlos. Bendito Dios, que el diablo diga, por aquí ya no se puede, vamos a ver por dónde más, Señor. Que el diablo ya se equivoque contra ellos, Señor. En el nombre de Jesús, yo los bendigo. Más sabiduría, más entendimiento, más revelación del Espíritu Santo, más poder en la oración sea sobre esta iglesia, Señor. Más imparticiones de tu Santo Espíritu, que llene sus depósitos, que nadie se vaya de este lugar y que nadie de los que sean, Señor, miembros de esta iglesia sean vasos vacíos. Yo los bendigo. Yo los bendigo y toda obra del diablo contra sus vidas yo la reprendo. Todo lazo del diablo, todo camino del diablo abierto en el cielo, todo, Señor, toda conexión de los demonios contra esta casa, contra esta iglesia, declaro que está bloqueada, Señor. Bendito Dios. Y toda columna de maldad contra esta casa, declaro derribarse, Señor. Y que se levante en esta iglesia el poder de la palabra de Dios. Que la gente vendrá a esta iglesia con el hambre de aprender, con la necesidad de salir de su condición. No vendrá a ver en qué se equivoca uno o el otro para tener más argumentos para seguir hablando. Vendrán, Señor, enséñame, Padre. Yo necesito salir de mi condición. En el nombre de Jesús, Padre. Veo de Dios que de aquí el altar sale como esos vástagos o esas ramas de la vid. Empiezas a salir a toda la iglesia, lo empiezan a cubrir. Empiezan a brotar ese fruto. Yo profetizo, Señor, bendito Dios, que tú nos empiezas a hacer dar fruto, Señor. Bendito Dios, y que el fruto se empieza a multiplicar, que desde los que ministran en el altar, Señor, hasta el más pequeño de la iglesia, espiritualmente hablando, empieza a producir, Señor.
Bendito Dios, yo declaro que esta iglesia es como dice la escritura, Señor. Su mujer será como una vid. Señor, yo bendigo esta iglesia, declaro una iglesia de mucho fruto. Señor, que los vástagos, Padre, Señor, los racimos o las vidas, Señor, bendito Dios, producen mucho fruto. Se dejan formar por la palabra, que rompemos argumentos que no nos han dejado crecer. Señor, en el nombre de Jesús, que sacamos resentimientos del corazón. Señor, que esto ya no solo depende de a ver quién tiene la razón o no. Esto ya depende de mi salvación. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, de esto depende una eternidad, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, declaro que traes firmeza en el corazón que está tambaleándose. Señor, que traes una estabilidad, que nadie va a andar errante, brincando de un lado a otro, Señor. A veces creyendo, a veces viniendo, a veces no, Señor. Declaro que haces de nosotros gente de compromiso y que le das a Pan de Vida ayudas poderosas, Señor. Gente que se da la vida, Señor, por servir, por cumplir un propósito. Bendito Dios, gente con la aspiración y el entendimiento. Si yo honro el día que Dios me ponga, me van a honrar también. Señor, bendito Dios, si yo creo a la palabra, el día que Dios me envíe, creerán al mensaje que Dios ponga en mi boca, como se le dijo a los discípulos. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, bendito Dios, yo los bendigo, Señor, en el nombre de Cristo, Padre, y bendigo las almas que se van a estar añadiendo a esta iglesia, Señor. Declaro en el nombre de Jesús que hallarán en los que están al frente, Señor, un modelo alcanzable. Bendito Dios, que ese peso de responsabilidad lo tenemos, que esto no es tener posición, que esto no es presumirle a la gente, yo soy líder de esto, a mí se me dio el cargo de tal. No, es entender un sentido de servicio. Yo soy el que más tiene que servir, yo soy el que se tiene que ver más responsable, porque se me encomendó un área de trabajo en el nombre de Jesús, Padre. Y si la iglesia sigue avanzando así, Señor, yo estoy seguro, Padre, que no te vas a detener en confiarles más almas, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Yo bendigo a los pastores, Señor. Yo veo sobre el pastorado, hermano Lázaro, hermana Patti, Juan, Alejandra. Dios les pone un manto pastoral en el nombre de Jesús, para que empiecen a ejercer. Un pastor no es el que solapa, un pastor es el que ayuda, el que corrige a la oveja y le enseña a no caer. En el nombre de Jesús, no es nada más aplaudirle sus errores, no es eso. Eso no es un pastor, eso es alguien que no ama a la oveja. El que ama a la oveja le endereza la pata o se la quiebra si es necesario, pero la saca de su condición. Yo los bendigo para que ese trabajo pastoral se esté desarrollando en sus vidas, Señor. Bendito Dios, para que ellos hagan ese trabajo, haya mucha consejería, haya mucha administración, haya momentos donde hay que estar visitando gente que quiere dar fruto pero que no puede, porque hay gente que no quiere nada, no, gente que sí quiere pero que batalla. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, yo los bendigo, les des el discernimiento, porque no a todos se les puede atender, ni se les debe atender, Señor. Hay gente que solo quiere atención, no quiere ministración, no quiere restauración, Señor, bendito Dios, y ahí no se puede estar perdiendo el tiempo. Yo declaro que das discernimiento, espíritus, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios, que al pastorado con ese manto pastoral les das discernimiento, espíritus, Señor, porque esto no es darle a todos por su lado, pensar que eso hace el pastor. No, Dios no hace eso, y Él es el buen pastor. Bendito Dios, ese buen pastor sabe enseñar, sabe ser paciente, pero sabe enseñar, sabe corregir, en el nombre de Jesús, Padre, para gloria de Dios. Por eso decía, la demanda real de Dios para el tiempo en que está Pan de Vida es el trabajo pastoral, en el nombre de Jesús. Un día van a ir creciendo más y más, de gloria en gloria, y entonces vendrá una demanda apostólica, y ahí sí Dios va a decir, empieza a multiplicarte. Quiero ver más pastores aquí en la iglesia. Quiero que empieces a discipular para el ministerio, Señor. Pero por lo pronto Dios está diciendo trabajo pastoral, mucha consejería, mucha administración, mucha enseñanza, mucha predicación, en el nombre de Jesús, Padre, para gloria y honra de Dios. Por eso Dios está
vertiendo, derramando esa unción pastoral sobre Pan de Vida, Señor, en el nombre de Jesús. Y este manto paternal, yo declaro que cobija Pan de Vida, Señor, en el nombre de Jesús. Sea una iglesia con esa extensión paternal, Señor, una casa de padres espirituales, bendito Dios, Señor, en el concepto de Dios, en el nombre de Jesús, donde todo el que entre encuentre identidad, Señor, encuentre sanidad, encuentre restauración, en el nombre de Jesús, Padre, bendito Dios. Dios está aquí, mis hermanos. Yo lo veo en visión y Dios está poniendo la mano a sus pastores y a cada uno de ustedes. Yo sé y veo que Dios les está poniendo la mano a cada uno en su cabeza. Dios los está ministrando, les está impartiendo en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes. Obviamente empezando por los que llevan la responsabilidad mayor, pero sobre todos ustedes está Dios impartiendo en el nombre de Jesús, Señor. Y al pastorado les está impartiendo esa unción pastoral, la está incrementando, la está acentuando, Señor, en las pastoras, haciendo crecer la unción de oración, la unción de intercesión, la unción de consejería, bendito Dios, la unción de discernimiento de espíritus para romper ataduras, Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Y en cada uno de los demás, yo veo que Dios les pone la mano y les dice: crece, crece en el nombre de Jesús. Deja que mi palabra haga su obra en ti. Déjate moldear por el mensaje. Déjate enderezar por la predicación, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Dios le pone la mano a cada uno de ustedes como hijos que son y como parte de esta preciosa iglesia, en el nombre de Jesús, y les está motivando al crecimiento. Luchen contra sentimientos, contra pensamientos que no son de Dios. No se dejen llevar por deseos, no hablen a la ligera, no critiquen a la ligera, no expongan personas a la ligera, con mucho temor, con mucho respeto, porque estamos hablando del cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús, Padre, para gloria y honra de Dios. Tú los bendices esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Yo declaro que este pueblo va de gloria en gloria, Señor. Entra otro ciclo cada día, Señor. Cada etapa, Señor, la experimentan en sus tiempos, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Yo los bendigo y yo declaro que ese manto paternal los cobija, Señor. Que ellos nunca se sentirán huérfanos, que ellos nunca se sentirán sin identidad, que ellos no dependerán, Señor, del aplauso de nadie de este mundo, Señor, que ellos encuentran en ti su valor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que todo lazo del diablo, toda cadena en tu iglesia se rompe en el nombre de Jesús, y que tu pueblo es libre para que crezcan, Señor. Toda pesadez, toda opresión espiritual en tu iglesia, declaro romperse, Señor, para que podamos correr en el Señor. En el nombre de Cristo te damos gracias, y toda la gloria y la honra te la damos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, bendito Dios. Amén y amén. Dios les bendiga.